Tuve que pagar el alquiler en especias, como se suele decir, al amigo de mi madre. Nunca pensé que mi vida iba a cambiar de forma tan brusca. Pero claro, nadie lo piensa hasta que sucede. Una llamada, una noticia, una factura que no puedes pagar. En mi caso, fue todo a la vez. Mi madre perdió el trabajo, mi beca se retrasó y de pronto, todo lo que era estable se volvió papel mojado. Me vi fuera del piso compartido, con 2 maletas y una angustia que me apretaba el pecho. Fue entonces cuando apareció él, Joaquín, un viejo amigo de mis padres, con quien habían perdido el contacto hacía años. Se enteró de la situación por casualidad, o eso dijo, y no tardó en ofrecerse a ayudar. Tenía una casa enorme a las afueras de la ciudad, donde vivía solo desde hacía tiempo. «Hay sitio de sobra», dijo. «No es molestia», insistió. Y a mí no me quedó otra que aceptar. Cuando llegué, era ya de noche. La casa se alzaba como una sombra elegante entre los árboles, antigua, de piedra, con techos altos y un jardín que olía a romero y tierra húmeda. Me recibió en la puerta con una sonrisa suave, casi melancólica. Llevaba una camisa blanca remangada y una copa de vino en la mano. «Bienvenida», dijo, como si lo hubiera estado esperando. Joaquín tendría unos 50 y pocos. Alto, delgado, con el pelo canoso en las sienes, y esa forma de moverse lenta, como si todo lo hiciera con intención. Me pareció encantador, pero también algo más, algo que no supe nombrar. La casa era silenciosa y fría, no por la temperatura, sino por los vacíos. Cada rincón parecía haber sido testigo de una historia antigua. Libros apilados, cuadros sin colgar, tazas olvidadas en estanterías, como si la casa viviera con él, pero no para él. Al principio, todo fue cordial. Desayunos separados, saludos amables. Yo iba a clase, él trabajaba desde el despacho. Apenas coincidíamos, y cuando lo hacíamos, era todo perfectamente correcto. Demasiado, incluso. Hasta que una noche lo encontré en el salón, leyendo a media luz. Me ofreció un vino, y acepté. «¿Sabes?», dijo. «Tu padre y yo solíamos venir aquí en verano, cuando éramos críos. Nos bañábamos en el estanque del jardín. Ahora está seco, pero aún me parece oírlos reír». Hablaba como si yo no estuviera realmente allí, como si hablara con un fantasma. Pero luego me miraba, y su mirada era otra cosa, más concreta, más afilada. Esa fue la primera vez que sentí el temblor. Esa sensación de que algo no encajaba del todo. Y a partir de ahí empezó el juego. A veces, cuando yo salía de la ducha, notaba la puerta del pasillo entreabierta. No llegaba a ver nada, pero sentía su presencia. Otras veces encontraba libros colocados en mi mesilla, poemas, novelas antiguas, todos con alguna frase subrayada. No dejaba notas, no firmaba, pero sabía que era él, porque elijo creer que nadie más vivía allí. Una noche, al volver de la facultad, lo encontré en la cocina, cocinando pasta. Llevaba una camiseta gris, descalzo, con una copa de vino medio vacía. Me ofreció un plato sin preguntar si tenía hambre. Me senté en la encimera y durante unos minutos todo fue normal, casi agradable, hasta que dijo: «¿Nunca te han dicho que pareces mayor de lo que eres?». Le sonreí sin responder. Pensé que era un comentario suelto, sin intención, pero su mirada se quedó más tiempo de lo necesario. Bajó a mis piernas, subió al cuello, luego a mis ojos, y volvió al vino. Ese silencio entre frase y frase. Eso era lo que más me descolocaba. ¿Por qué
que no decía nada, pero lo decía todo. Pasaron los días y la ambigüedad se volvió rutina. Yo la aceptaba, no sé si por costumbre o por necesidad. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era yo quien le provocaba? ¿O él el que sabía exactamente lo que hacía? Una tarde me ofreció ayudarle a ordenar el desván. Subimos juntos. Estaba lleno de polvo, cajas, recuerdos. Allí encontré una fotografía de mis padres jóvenes, con Joaquín en el centro. Sonreían, despreocupados. Él parecía otro. Tu madre era preciosa, dijo, sin mirar la foto. Aunque tu padre nunca supo que ella... Calló. ¿El qué?, pregunté. Nada, historias viejas. Me miró entonces y algo en su expresión cambió. Se acercó, despacio. Se agachó frente a mí para ayudarme a abrir una caja y su mano rozó la mía. Un contacto breve, pero su pulgar se quedó un segundo más. Uno solo. Suficiente para acelerar mi respiración. Me aparté, no por miedo, por confusión. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, intentando ponerle nombre a lo que sentía. Porque no era solo incomodidad, tampoco deseo. Era una mezcla. Era curiosidad, deseo. Él tenía algo que me despertaba. A la mañana siguiente me preparé más despacio. Me puse unos vaqueros que me ceñían más de la cuenta. Me peiné el pelo con intención, como si una parte de mí quisiera seguir jugando, aunque no supiera bien qué estaba apostando. Bajé a la cocina. Él ya estaba allí. Me miró de arriba a abajo, sin disimulo, pero no dijo nada. Solo deslizó una taza de café hacia mí. ¿Has dormido bien?, preguntó. Poco, dije. Silencio. Otra vez ese maldito silencio. Pasaron semanas así, y yo no sabía si estaba perdiendo el control o dejándoselo a él, porque a veces parecía que quería acercarse, pero se contenía. Otras, era yo la que alargaba la estancia en el salón, solo para verle leer. Le observaba, le escuchaba, y a veces incluso le respondía con gestos que no eran tan inocentes. Me tenía loca. Deseaba que algo pasara, hasta que una noche cruzábamos la línea. Llovía. Se había ido la luz. Bajé al salón y él estaba allí, con una manta, una vela encendida y un libro entre las manos. Ven, dijo, hace frío. Me senté a su lado, sin tocarle. Él dejó el libro, me miró y entonces puso su mano sobre la mía. Y fue cuando me dijo, señorita, es hora de que pague el alquiler. No dije nada. Me quedé totalmente extrañada, pero me di cuenta de lo que estaba a punto de pasar. No hubo más palabras. Él se acercó a mí y empezó a tocarme el brazo. Quería algo más. Y yo, sin más, se lo di. El aire se espesó. Manos que buscaron donde no debían. Bocas que callaron mentiras en piel ajena. Todo ahogado contra mi cuello que sonó a derrota. Fue fuego. Fue rabia. Fue culpa y deseo revueltos en un mismo aliento. En una misma marca que al día siguiente intentaría ocultar bajo el cuello de la blusa. Y después, el silencio. Él se vistió sin mirarme. Recogió sus cosas como si nada hubiera pasado, como si no acabáramos de romper algo que nunca podríamos reparar. Esa noche, cuando subí a mi cuarto, tenía el corazón desbocado. Me miré en el espejo y me vi distinta. Había algo en mis ojos, en mi boca. No era miedo, era fuego, y supe que
si me quedaba un día más, si aceptaba una noche más, algo iba a pasar, algo irreversible. Mas, por eso, al día siguiente, le dije que me iba. No fue una decisión fácil, pero sentí que, si no lo hacía, iba a perder una parte de mí, la que todavía sabía decir que no, la que entendía que el deseo no siempre justifica el acto. Él no dijo nada, solo me acompañó a la puerta, y justo antes de que saliera, dijo: «Siempre supe que eras más lista que yo». Y me sonrió, pero esta vez su sonrisa era triste, o quizá resignada. No volví a verle, no hizo falta, porque su presencia siguió en mí mucho después, en las noches silenciosas, en los libros que aún releo, en los gestos que aún me cuestiono, y a veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aceptado el pago de ese alquiler tan caro, no de dinero, claro, de otra moneda, más sutil, más íntima, si hubiera cerrado los ojos una noche y dejado que lo inevitable ocurriera, como una marea que te arrastra aunque sepas nadar. Me pregunto si todo lo que vivimos fue real, o solo una historia a medio escribir, un relato suspendido, lleno de puntos suspensivos y frases no dichas, como si el silencio entre los dos fuera más importante que cualquier palabra. A veces me convenzo de que fue un espejismo, una proyección, un juego mental tejido entre dos soledades que se reconocieron y se rozaron, pero no se atrevieron a tocarse del todo. Pero luego recuerdo cómo me sentí al salir de esa casa, ligera, asustada, pero libre, como si me hubiera deshecho de un abrigo que, aunque cálido, también pesaba. Sentí el aire de la calle en la cara como un golpe limpio. La ciudad parecía más ruidosa, más viva, más sucia incluso, pero más mía, porque afuera, al menos, podía volver a escuchar mi propia voz. Y entonces entiendo que hay historias que merecen terminar antes de empezar, no por cobardía, sino por sabiduría, porque hay hilos que si tiras demasiado, se rompen, y otros que, si los sigues, te atrapan, porque hay deseos que, aunque reales, no deben cumplirse jamás, no por ser inmorales, no por ser peligrosos, sino porque nacen en un lugar donde lo vulnerable se confunde con lo deseable, donde el cuidado se disfraza de atracción y donde el calor que buscamos en otro puede acabar quemándonos por dentro. Yo no quise arder, no por él, ni siquiera por mí, sino por esa parte de mí que aún quería creer que podía elegir. Y aquella noche, frente a la puerta, lo elegí. Elegí no entrar, no volver. Elegí el silencio. Elegí el vacío. Pero también elegí no perderme. Y ahora, cuando pienso en aquella casa, en su olor a madera y vino tinto, en sus libros con frases subrayadas, en sus manos que no llegaron a tocarme del todo, lo hago con algo parecido a la gratitud, porque a veces lo más valiente que puedes hacer es marcharte antes de que sea demasiado tarde.